con ustedes en esta sesión y acompañándonos como siempre Pedro Vidoria. ¿Cómo tú estás, Sí, Misael? ¿Qué tal, señora? Y que les hablas a ustedes, bien, Yesenia Castillo. Aquí siguiendo con las noticias, hemos visto en el ámbito internacional también, sí, y viendo lo que está aconteciendo en los países árabes con las embajadas de los Estados Unidos. Se hablaba de Egipto, de Yemen, de lo que pasó en Libia, lamentable suceso de Libia, ¿no? Sí, ayer tratábamos también sobre eso, esa situación. Hubo manifestaciones también en Irán, en Irak también, ¿no? Sí, sí, es una situación muy difícil, ya que estos países tienen tradiciones muy fundamentalistas y desde que se le ofende en su religión, prácticamente todos se olvidan de que tienen contradicciones internas y se unifican en base a eso. Así es, y otro tema que queremos tratar hoy en el ámbito internacional es sobre la manifestación que se registró el día de ayer en Barcelona. Más de 1 millón de personas pidiendo la libertad, en este caso la comunidad autónoma de Cataluña. La independencia mayormente. Sí, libertad e independencia de su comunidad, sí, de su estado, porque Cataluña, hay que decir que España tiene unos 17 estados, comunidades que son autónomas, ¿no? Que se le dio esa condición o categoría a raíz de la constitución, de la ratificación de la Constitución de 1978. Sí. Cataluña, que es de quien estamos hablando en estos momentos, tiene unos 32.000 kilómetros cuadrados. O sea, nosotros como país, República Dominicana, tenemos 49.000 kilómetros cuadrados. Sí, viene siendo como casi digamos Santiago de la Vega. 16 o sea que es bastante grande. También tiene alrededor de 7.5 millones de habitantes. Nosotros tenemos 10. Exactamente. O sea que es un país, sí, que tiene. Cataluña también, en términos de economía. Económico, que eso parece ahí parece que está la raíz del problema. Aporta a España alrededor del 18% del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de que tiene una economía... Sí, casi un quinto de la economía. Casi un quinto de la economía a base con una industria muy pujante. Pero se quejan también ese estado, Pedro, Misael, esa comunidad autónoma. Ellos se quejan de que de cada 100 dólares... euros, ¿no? Que serían 100 y pico de unos 129 dólares, ellos tienen que pagar por impuestos a España, ¿verdad? Sí. Tienen que pagar unos 55 y solo regresa a su comunidad 45 euros. Es decir, retorna. Entonces, sabemos que la crisis que está viviendo España es muy grave, está en una recesión económica, ha tenido que ser rescatada en más de una ocasión por el Fondo Monetario, la zona euro, el Banco Central Europeo. Entonces no quieren, parece ser, arrastrados ni tener esa condición crítica económica que tiene actualmente el país, España, al cual ellos pertenecen. En este caso, ellos entienden que están cargando muy pesado sí, con relación a toda la situación que vive España, y que ellos de forma autónoma pueden salir más fácil de la crisis, porque parece que es un estado bastante próspero económicamente, y que entienden que están arrastrando y cargando con la crisis, con parte de la crisis de toda la nación. Y esa situación que se está dando ahora mismo en ese estado de España se da también en parte de los países de Europa, que, como dicen, el norte no quiere cargar con el sur. Dice que la parte del sur, la más pobre, entonces el norte tiene que cargar con esa parte más pesada con los impuestos, con toda esa deuda y esa quiebra, vamos a llamarle, económica, con lo que ha estado sufriendo en este momento tanto España como toda Europa. ¿Sabe qué decía uno escuchándolo a ustedes? Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice: Martín habló de la amistad y creo en él cada día, aunque la cruz de economía haya dado luz a otra verdad. Es decir, que parece que la situación económica en los países, cuando suceden situaciones económicas
y crisis económica, eso trae a la luz y trae a flote muchos sentimientos, tanto negativos como positivos. Si le saca a la persona lo mejor de ella, pero también saca lo peor de la persona. Entonces, eso parece que está sucediendo en estos países actualmente. La crisis económica tan agobiante que han sufrido en los últimos tiempos está llevando a personas en el término individual, pero ya a regiones completas, enteras, a tener que ver la vía de solucionar sus problemas económicos. ¿Me entiendes? Muchas veces trae la solidaridad, trae la amistad, trae la nobleza del alma, esas crisis económicas, pero en otras no. En otras veces lo que trae las personas es, déjame yo irme de aquí para que no se pegue el problema el individualismo. Entonces, exactamente. Entonces, parece que esta crisis económica lo que se está reflejando ya, si la crisis económica se refleja en una crisis política, pero se refleja también en una crisis social. Bien saben ustedes, por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial surgieron muchísimos países, ¿cierto? A partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir del desplome de la Unión Soviética en el 92, surgieron varios países de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Letonia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, la Rusia como tal, es decir, Armenia, toda esa situación. Entonces parece que la crisis del capitalismo trae como consecuencia el surgimiento de regiones autónomas y de nuevos países, producto precisamente de la crisis económica. Entonces, podemos esperar que realmente en España, que dicho sea de paso, ya tú lo planteabas, Yesenia, hay 17 comunidades autónomas y, claro está, la historia de España es una historia que viene dada producto de la unión de varias regiones. No es un país con una cultura única, con un idioma único. De hecho, eso mismo, hablan varios idiomas. Teníamos el caso también del país, la comunidad vasca, que también más de una ocasión ha reclamado su independencia y que habla otro tipo de idioma, al igual que el Cataluña, que hablan el catalán y el castellano también. Sí. Esperemos que esta crisis no haga resurgir nuevamente ese movimiento independentista que promulgaba, creo que los etarras en España. Sí, la ETA. Sí, Euskadi sale de la tierra vasca. Tierra vasca y libertad, como se llamaba la ETA. Y te digo algo, quizás para llevarlo a otro tema. Es lamentable que, por ejemplo, la madre patria, como se le llama, España esté desintegrando, quiera desintegrarse. Primero porque lo que debe de hacerse es todas esas comunidades, todos los que sufren la situación de crisis de la economía, de la crisis del capitalismo, lo que deben simplemente, señores, es retomar y redistribuir las riquezas para todos los españoles, para todos los que tienen ese territorio. ¿Tú me entiendes? Lo poco, lo mucho. Así es. Sí, deben de quizás enrumbar sus objetivos hacia los realmente culpables de la crisis que ha llevado a eso. Y no castigar a la clase media, en este caso en España, como ha sucedido en cada uno de esos países donde la economía ha entrado en crisis. Claro, porque también dice por ejemplo, la Comunidad Europea, que si ellos se independizan, tienen que solicitarles no lo van a aceptar la Comunidad Económica Europea. Necesita una reglamentación para su reingreso como país supongamos que lograra ser independiente. ¿Qué parte de la deuda le toca a ellos? Bueno, eso. Porque verdad, la deuda que tiene España en este momento supone que debe ser distribuida entre todos. Actualmente es uno de los países que está bastante endeudado. Claro. Una de las cosas que decía su presidente, porque sabemos, o hay que decir, que Cataluña también tiene un presidente, tiene su gobierno y tiene también sus representaciones, tiene poder legislativo. Artur Mas. Él decía que el próximo lunes sostendría una reunión con el presidente Rajoy, el presidente de España, y que se plantearán una serie de medidas, y entre ellas es que ellos puedan recaudar y gestionar sus propios impuestos, que es lo que ellos se quejan,
con la crisis económica se han puesto una serie de restricciones a los habitantes en general de España, y todo eso ha llevado a que la clase media y ciertos sectores no hayan podido tener un desenvolvimiento económico, porque las restricciones no le piden a ellos más hacer ni pueden hacer grandes cosas. Entonces ellos dicen que si eso se lo aprueba, hasta ahí llegan las movilizaciones, que si no se aprueba, entonces Cataluña, eso es un hecho como tal, abre. eso es casi un axioma de la sociología y todo, es decir, donde la economía anda mal, la política anda peor. Es así. Si ya la crisis económica ya está en España, pasa una crisis política que ya incluso están pidiendo la renuncia misma del presidente Rajoy. Rajoy hace un año, menos de un año quizás, que su juramento. Creo que no tiene Y entonces un año. la crisis social es la que espera ahora. Entonces esta situación que se está dando ahí con que los catalanes, después viene el País Vasco, y todo eso viene simplemente a dar muestra de que definitivamente, dirían, una vez le preguntaron a Fidel Castro, una persona, un entrevistador, que hicieron a él, decía, comandante Fidel Castro, ¿usted cree que la época de las revoluciones ya pasó? Y dice Fidel, bueno, quizás en la época de las revoluciones clásicas pasó, pero la época de las revoluciones no, porque no han desaparecido los pobres del mundo. Entonces, mientras haya pobres en el mundo, mientras haya injusticia, mientras haya situaciones, siempre hay un espacio para que los pueblos se alcen y hagan esas instituciones institucionales. Cada época trae sus propias revoluciones. No, sí, trae sus propias revoluciones. Trae sus propias revoluciones porque los tiempos van cambiando, ¿no? Ya vimos en estos meses, bueno, la misma manifestación de ayer y la manifestación que tuvimos durante varios meses en distintos países, vimos cómo se llevaron presidentes y cómo hacían, ¿verdad?, que presidentes en medio de un proceso electoral perdieran las elecciones. Sí, pero esperamos que también la forma de tú sacar presidente no sea la que se está utilizando en algunos países, ya en base a la violencia y a las muertes. Saliendo ya de lo que es el ámbito internacional y aterrizando un poco, y que no tenemos ya tiempo, nos quedan unos minutitos solamente, queremos hablar de una disposición de